7:32, vibramos en todo el territorio latinoamericano. Somos un programa planetario, sí señor. Y me complace muchísimo ir ahora a Buenos Aires, capital argentina, para conversar con Jesús Delgado Valeri, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral, América Latina, encabezó la delegación de la ONG en las recientes elecciones en Colombia, es decir, acaba de estar en Bogotá. Jesús, buenos días, un gusto tenerte por acá. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá. Disculpa, tu segundo apellido, ¿cómo se pronuncia? Valeri. Valeri, Valeri. palabra grave. Sí, Bueno, correcto. Jesús, recordemos que previo al proceso del domingo pasado hubo muchas dudas, hubo muchos señalamientos con respecto a vulnerabilidades del proceso y de las condiciones en el tema del software empleado por el Estado para procesar la data. Incluso algunos políticos alertaban sobre un posible fraude o la posibilidad de compra de votos, es decir, hasta de dificultades en los procedimientos de conteo. A posteriori, ¿qué ha pasado con ese tema? Y además me interesa saber qué observaste tú en el proceso. Bueno, Eduardo, como tú dices, el proceso de las legislativas de marzo fue muy complicado, sobre todo con lo que tiene que ver con el escrutinio, lo que llaman en Colombia el preconteo, que digamos que es un escrutinio provisorio que no tiene valor legal, pero es informativo, y que luego se compara o se coteja con lo que es el escrutinio definitivo, que sí se hace, digamos, con las actas, las E14, ¿no? Las llaman allí. Te comento muy rápidamente para que también la audiencia sepa cuál fue el problema que se presentó. Cuando se cierra la mesa, se cuentan los votos, se completa un acta, y esta acta, digamos, tiene las casillas con los votos de todos los partidos, y luego se hace el preconteo, que es una transmisión telefónica de estos datos, ¿no? Desde los centros de votación hasta otros centros que aglutinan a varios centros de votación, donde se completan otro tipo de actas. Las diferencias entre las actas y la misma elaboración de las actas complicó la transmisión de datos, ya que, digamos, la coalición Pacto Histórico, que fue la que reclamó en un principio fraude, estaba al fondo de este 14, de este formulario, y en muchas ocasiones en la transmisión de datos vía telefónica se obvió transmitir el dato de Pacto Histórico. Esto lo que hizo fue que cuando se dio el preconteo le faltara un número importante de votos a Pacto Histórico que luego aparecieron en el escrutinio definitivo. Es decir, la diferencia entre el preconteo y el definitivo fue de 6%, que fue una diferencia anómala, históricamente es de menos del 1%, y a partir de este hecho empezaron a darse las denuncias de fraude. Hay también que aclarar que el fraude se trata de una acción deliberada para cambiar los resultados, mientras que lo que hubo, de acuerdo a lo que vieron los expertos, los técnicos, fue varios errores que terminaron en este diferencial. También hay que decir que no tuvo un impacto real en la elección, porque solo influyó en lo que fue el preconteo, que es provisorio y no tiene valor legal, y luego cuando se hizo el definitivo se recuperaron esos votos que fueron los que le dieron más curules a la coalición de Pacto Histórico. Por lo tanto, hay que descartar por lo menos con las pruebas que hay un fraude, digamos, deliberado por parte de las autoridades electorales, y lo que sí hubo fue una serie de errores producto de el mismo sistema electoral colombiano. Mucho de ello fue planteado en los informes de las misiones de observación electoral y fueron corregidos para la elección del pasado domingo, y de hecho hasta ahora, bueno, parece que la elección, la verdad que no tuvo problemas o incidencias importantes, y tuvimos los resultados en menos de 1 hora y media. Jesús, ¿cómo calificas tú el nivel de participación, es decir, la respuesta del colombiano a este llamado, en términos integrales, desde lo que te tocó vivir? Sí, mira, Colombia es un país que históricamente tiene una baja tasa de participación electoral. Normalmente está cerca del 50%, y en este caso fue, si no me equivoco, 55%. Fue una elección donde había candidatos convocantes, digamos, que tienen un electorado muy disciplinado,
y otros candidatos que, digamos, dentro de las circunstancias que se dieron en este proceso electoral, también convocaron a muchos votantes sin que estos tengan una maquinaria electoral importante, ¿no? O sea, había partidos tradicionales digamos, con maquinarias aceitadas a nivel electoral, y había candidatos que no tenían una gran maquinaria a nivel territorial, pero que fueron convocantes. Pero dicho esto, creo que el porcentaje de participación fue parecido al de las elecciones anteriores, ¿no? Cerca del 50%. Oye, Jesús, tú sabes muy bien en esta conversación que sostenemos entre Caracas y Buenos Aires que lo que ocurre en cada país de nuestra comunidad latinoamericana tiene una alta influencia y un alto interés para toda la región. ¿Qué rescatarías tú cuando, bueno, en esta parte del mundo están previstas elecciones siempre importantes para definir presidencias? Mira, yo creo, ya saliendo un poco del análisis técnico, ¿no? Y entrando más en el político, creo que lo que vimos en Colombia fue un voto digamos, a una alternativa a los partidos tradicionales, que fueron los que salieron derrotados en esta elección, ¿no? Los partidos tradicionales tenían décadas o ganando las elecciones o quedando en segundo lugar, pero ciertamente siempre siendo parte importante del sistema político. En este caso, encontramos a una persona, en el caso de Petro, que se presenta como una alternativa, aunque ya forma parte del sistema político de hace bastante tiempo, y el otro candidato, Rodolfo Hernández, que sí tiene más características de un outsider, aunque también ha tenido vida política, fue alcalde, pero sí para el gran electorado colombiano se presenta como una alternativa, como una persona que no está vinculada con los partidos tradicionales colombianos, y vemos que eso también ha pasado en otros países de la región. Con esto quiero decir que también se empieza a notar en la región un cansancio, ¿no? Con los partidos tradicionales, que tiene que ver, bueno, con el descontento con la democracia, con la situación económica que generó la pandemia, donde la ciudadanía en general siente que bueno, la democracia no solo no ha mejorado su vida, sino que incluso la ha empeorado, ¿no? Y empiezan a aparecer este tipo de opciones alternativas al sistema político tradicional, y empiezan a ganar cada vez más fuerza. ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta? Eh, ¿Cómo ves tú esa perspectiva en medio de la gran expectativa que esto le genera no solamente a los colombianos? Sí, yo creo que toda la región tiene la mirada puesta, ¿no? En Colombia, sobre todo, porque a nosotros nos gusta jugar mucho a analizar los cambios de signo, ¿no? De la región. Bueno, en este momento hay un giro hacia la derecha, un giro hacia la izquierda, ¿no? Los procesos son mucho más complejos, pero es verdad que a veces simplificamos y decimos, bueno, hay un cambio hacia un espectro ideológico, ¿no? Y también es interesante lo que puede pasar en la segunda vuelta, pensando también cómo se va a configurar el electorado, sobre todo de Fico y en menor medida de Fajardo, ¿no? Hacia dónde va ese elector cuando se le presentan estas dos alternativas. Uno tiene la intuición de que después de ver varias elecciones de Petro estaría en su techo, ¿no? En su techo electoral, con un electorado muy disciplinado, y es difícil encontrar de dónde pudieran sacar más votos, ¿no? De acuerdo al resto de candidatos, mientras que Hernández, si bien no alcanzó ni siquiera el 30%, sí tiene espacio natural, ¿no? Para poder obtener un número de votos que lo haga un candidato no solo competitivo, sino con bastantes chances de ganar. Jesús, muchísimas gracias. Estamos en contacto, siempre es muy interesante escucharte. Un fuerte abrazo, que llegue a Buenos Aires, donde también nos están sintonizando frente a la pantalla en este momento en vivo. Gracias por la invitación, Eduardo. Un saludo. Jesús Delgado Valeri, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral América Latina, encabezó la delegación de la ONG en las recientes elecciones en Colombia. Lo hemos tenido desde Buenos Aires. 7:42 minutos, hora de Venezuela. Volveremos.